Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la tutoría número 3, ¿verdad? De la materia de probabilidad y estadística. Eh, para mí un gusto estar con ustedes el día de ahora, de manera virtual nuevamente, ¿verdad? Debido a la emergencia pues, que está pasando en nuestro país. De verdad deseo que se encuentren bien ustedes y pues cada una de sus familias en este momento, ¿verdad? Con todo esto que estamos viviendo. No sé, para comenzar, si ya tuvieron la oportunidad de leer el correo que les mandé donde estaba la notificación, ¿verdad? De los acuerdos que se habían llevado por esto de la emergencia, por el COVID-19. ¿Pudieron leerlo? No, no lo han leído todavía. Bueno, si no lo han leído, los invito a que lo lean, ¿verdad? Porque en una parte, pues, que les conviene ver a ustedes, para que lo tengan en cuenta con lo que son la resolución de las tareas y todo eso, ¿verdad? En el 23 lo envió esa licenciada. Lo envié esta Sí, semana que acaba de pasar, sí. sí, porque ese es el único que tengo de usted ahorita. Ajá, sí. Y creo que en la plataforma también el coordinador de la materia de probabilidad lo ha puesto en la sección de avisos, también está. Ahí lo pueden encontrar también. Para que lo miren, ¿verdad? Porque se habla de una prórroga de las actividades que estaban propuestas para este tiempo de cuarentena. Entonces son 8 días de prórroga que hay para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y de ahí las actividades que están del 14 para allá, esas sí se mantienen fijas con las fechas que ya estaban. Oigan, bueno, pero si no lo han leído, con más tiempo ahí lo leen para que se den cuenta ustedes de eso. Para comenzar, le puedo dar unos avisos también, lástima que no están todos, pero ahí me recuerdan al final de la tutoría, los voy a volver a mencionar por si han ingresado nuevos estudiantes. Pues. En decirle, bueno, la tutoría de ahora, no vamos a ver todo el material de la unidad 3, sino que vamos a ver hasta la página 26. Lo que resta de la unidad 3 lo tienen que terminar en esa semana que viene, entre el 30 de marzo hasta el 4 de abril, dice. Y las dudas, pues me las pueden, si tienen dudas de eso que lean, pues me la pueden preguntar ya sea por plataforma o por el correo institucional. ¿Verdad? También otro aviso que nos pedían era recordarles que el domingo 26 de abril está programada la primera prueba ordinaria de 10 a 12 del mediodía. ¿Sí? Quiere decir, primer examen, 26 de abril, de 10 a 12 del mediodía. Obviamente, ahorita estamos suponiendo, ¿verdad?, que para esa fecha la cuarentena habrá terminado, pero estaremos pendientes de cualquier notificación que dé el presidente y de qué acuerdos lleguen los coordinadores de las materias, ¿verdad? Pero por el momento esto está así, que el 26 de abril es su prueba ordinaria de 10 a 12. Y viene desde la unidad 1 hasta el tema 3.3 de la unidad 3. Vean eso, ¿sí? De la unidad 1 a la unidad 2 y de la unidad 3 llega hasta el tema 3.3. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Vale, quiero ver si me han escrito algo. Vale, otro aviso es que tienen la tarea 3, ¿verdad? Ya saben. Y deben de subirla entre el lunes 13, como que la va a habilitar él, y hasta el viernes 17 de abril van a tener para entregar la tercera tarea. Tienen bastante tiempo, si se fijan, ¿verdad? Y si se fijan, pues durante el mes de abril no hay tutoría, pero sino que están programados sus exámenes nada más. Pero eso que no vaya a hacer que ustedes dejen de leer o se vayan a atrasar, ¿no? ¿Verdad? Dedíquense siempre a tomar material pues de cada materia respectivamente, ¿sí? Y durante este tiempo ya se va a comenzar a ver lo que es la unidad 4. Y si ustedes tienen que empezar a leerla, pues en la otra tutoría, pues ya tienen que haber leído, ¿verdad? La siguiente tutoría va a ser el 9 de mayo. Sí, la tutoría presencial 4 se espera primero Dios, ¿verdad? Y para eso ya tienen que haber leído toda la unidad 4, ¿sí? Y llevar preguntas pues de ejercicio de ahí, de verán. Y acá otro avisito es que por lo del COVID-19, por la emergencia que tenemos en nuestro país,
pues dará más cobertura para la entrega de la tarea 4, lo que ya les mencionaba, ¿verdad? Van a tener desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 13 de mayo, van a tener para entregar la tarea 4, ya después ya hemos visto la unidad 4, ¿verdad? Entonces, por eso de la emergencia del COVID-19, van a tener del lunes 4 de mayo hasta el miércoles 13 de mayo, dice el coordinador de la materia. Y pues esos son los avisos que tenía. No sé si hay alguna consulta con respecto a esos avisos. Licenciada, entonces el parcial se ha contemplado hacerlo de forma presencial ya, ¿verdad? Exactamente, pero obviamente eso depende está sujeto a cambio por todo lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Como se supone que la cuarentena termina el 14 de abril, entonces se supone que después ya va a estar todo normal, se supone, ¿verdad? Primero Dios, si es así, pues su examen va a ser presencial y ese día y a esa hora. Si no, yo les avisaré de cualquier cambio que notifique la coordinación, ¿verdad? Pero por el momento así están las cosas. ¿Alguna otra consultita con respecto a los avisos? ¿Ninguna? Con respecto a la tarea, licenciada, la tarea se le va a enviar, yo sé que falta bastante, pero Sí. ¿la tarea se le va a enviar hecha a mano o la quiere digitada? Pues aquí tienen, como siempre tienen la opción, ¿verdad? Pueden los ejercicios en un documento Word, la resolución ahí, lo hacen en PDF o lo escanean, ¿sí? O Pero escanean todo el formato. así como, digamos, al menos yo no tengo escáner, pues, entonces yo siempre he subido las fotos de mis tareas. Son fotos así bien. Lo que puede hacer en ese caso es pega la foto en un documento PDF, en un documento Word. Le Sí, pego también en lo puede documento hacer. Word y lo hago Y en lo documento transforma en PDF. Sí, está bien. Solo tengan cuidado de que las fotos sean legibles, ¿verdad? Y cuando abra el PDF, revise eso. Pero si es así, no hay problema. Va, está bien, gracias, licencia. Bueno. Y entonces, si no tienen más preguntas, veamos. Vamos a ver, vamos a comenzar a ver ahora sí lo que es la unidad 3. El sonido está bien, no sé si me entienden bien. ¿Se escucha bien? Lo que yo hablo. Sí, licenciada, sí se escucha. Vale, muy bien, gracias. Ahora sí, vamos a comenzar a ver lo que es la unidad 3, ¿verdad? Que es la introducción a probabilidades. Ese es el tema que tenemos asignado pues para el día de ahora. Entonces dice que esta es como una pequeña introduccióncita, ¿verdad? El análisis combinatorio se considera pues como el arte de la ciencia y de contar, dice. Pues que son las agrupaciones que pueden ser formadas cuando se toman todos algunos elementos de un conjunto finito. Recordemos que los elementos que tomamos pueden ser números, pueden ser personas, empresas, cosas, lo que sea, ¿verdad? Entonces, es de mencionar que en esta unidad, pues solo vamos a presentar los conceptos básicos de permutaciones, variaciones y combinaciones. ¿Por qué? Porque son muchísimos, ¿verdad? Pero acá nosotros vamos a quedar pues con lo básico para que ustedes conozcan eso. Así que por otra parte, el abordaje y la aplicación del análisis combinatorio ha tenido profundas implicaciones en el desarrollo de la probabilidad. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, en la unidad 1, pues ya mencionamos lo que era el concepto de probabilidad y decíamos que eso nacía como el deseo del hombre por conocer la certeza de eventos futuros, ¿verdad? Entonces, su estudio surge como una herramienta utilizada por los nobles para lo de los juegos que veíamos antes, ¿verdad? Así fue como nació. Y ahora vamos a ver en sí lo que son las permutaciones y variaciones. No sé si te les recuerda un poquito esto, ¿verdad? En noveno grado se ve, luego en bachillerato también se ve un poco de esto, ¿verdad? Así como una pinceladita de inicio de todo esto. Creo que variaciones creo que no las vieron, solo vieron permutaciones y combinaciones. Pero bueno, ahora vamos a verlos en sí, que es cada una de estas cosas. Entonces, dice que en este apartado se considera importante que antes de presentar en sí los conceptos de permutación y de variación, se va a desarrollar la idea de dibujar un diagrama de árbol. No sé si ustedes ya han escuchado hablar de eso del diagrama de árbol. ¿Alguno? No se les recuerda. Vamos a ver, recordar ahora qué es el diagrama de árbol. Y pues este permite contar grupos de elementos, ¿sí? Entonces,
la justificación de su enseñanza es que contribuye a comprender de manera intuitiva el ordenamiento de elementos, ¿sí? El diagrama de árbol te va a dar la misma respuesta que ustedes usen lo que ya es combinatoria y todo lo demás. Pero en el diagrama de árbol se visualiza de una mejor manera para que ustedes lo vayan entendiendo. Por eso es de que primero se lanza cómo se resuelve un ejercicio utilizando el diagrama de árbol. Esta es la definición. Dice que el árbol pues, se construye a partir de un nodo. Cito, ¿verdad? ¿Qué representa la primera acción a efectuar? De este nodo se desprenden tantas ramas o maneras diferentes se pueden realizar la acción. Si hay 3 maneras de realizar la acción, se van a desprender 3 ramitas. Si hay 2 maneras, pues 2 ramitas. Si hay 5 maneras, 5 ramitas. Entonces, en las terminales de cada rama se dibujan otros nodos que representan la segunda acción de efectuar y de los que se desprenden tantas ramas como maneras lógicas diferentes pueden realizarse esa acción y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo, cómo se realiza el diagrama de árbol. Les dice, el ejemplo 3.1. Para ir a trabajar, Juan dispone de 2 pantalones. Uno negro, lo vamos a representar con la N mayúscula, y uno azul, que lo vamos a representar por A mayúscula, y tiene 3 camisas. Una roja, la vamos a representar por una R mayúscula, la celeste por la C mayúscula, y la blanca por la B mayúscula. Entonces, literal A me pregunta. Me dice que enumere todas las formas que se puede vestir Juan, ¿sí? Es decir, todas las maneras que existen de cómo Juan puede alternar sus pantalones y sus camisas. Vamos a hacer literal A y luego vamos a hacer literal B. Entonces, literal A, las formas que puede vestir Juan para ir a trabajar son las siguientes. Puede ponerse el pantalón negro y la camisa roja. Pueden seguir. Otra opción es que el mismo pantalón negro, pero ahora con camisa celeste. Tercera opción es el mismo pantalón negro, pero ahora con una camisa blanca. Ya no hay opciones de camisa, entonces tengo que cambiar el pantalón, ¿verdad? Ahora con el pantalón azul. Cuarta opción es el pantalón azul y la camisa roja. Quinta opción es el pantalón azul y la camisa pues celeste. Y la sexta es el pantalón azul y la camisa blanca. Ahí he cubierto, si se fijan, todas las maneras. Entonces, ¿qué se tiene? Que hay 6 maneras de cómo se puede vestir pues Juan, ¿sí? Entonces, el diagrama de árbol, ya lo vamos a ver. Aquí es enumeradas hacia intuición de ustedes. Luego, literal B me dice, elabore un diagrama que ayude a obtener todas las formas de vestir Juan. Es decir, estas mismas 6 formas. A ver acá. Dice que para encontrar o enumerar las diferentes formas que puede vestirse, eh, es Juan, ¿verdad, Adriana? Pues están aquí, pero es Juan. Se presenta el siguiente diagrama. Vean, está el origen, siempre va a haber un puntito donde van a partir. Entonces empiezo en las opciones, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pudieron haber elegido primero puesto las 3 opciones de la camisa y luego los pantalones para cada opción de camisa. Pero al final da lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas opciones de pantalón tengo yo? Topper, con negro. Ahora, mando el pantalón azul hacia la primera parte, no de arriba. ¿Cuántas opciones tengo yo para usar ese pantalón? Ah, pues, puedo poner la camisa roja, la celeste o la blanca, ¿verdad? Entonces tengo los arreglos, le pongo el pantalón azul, la camisa roja, tengo el arreglo a él. La camisa, pantalón azul y la camisa celeste, tengo el arreglo a C y así sucesivamente. Ahora, con el pantalón negro, ¿cuáles opciones de camisa tengo? Las mismas 3, celeste y blanca. Y ahí quedan los arreglos. Entonces, al final, esos arreglos, esa cantidad de arreglos que tengo, es la cantidad de formas que tienen, que si las cuento, son una, dos, tres, o sea, 6 opciones. Entonces, así es como se realiza el bienestar, que sirve muchas veces para que ustedes tengan bien en cuenta cómo encontrar estas piezas. Entonces, si tienen alguna pregunta, esto es el diagrama de arte, es sencillo, ¿verdad? Bien bonito, ¿no? Bien. Ahora, dice que a través del diagrama anterior, pues se construye que mantiene su forma, la directiva, tal de arreglo. Que observe que el punto de partida se saca una línea para cada uno, negro o azul, y de cada pantalón se les flechitas.
cantidad de cambios. Numéricamente puede analizarlo de la siguiente manera. Vean, hay otra manera todavía de que hay dos formas posibles de elegir los colores, negro o blanco, negro o azul. Luego el pantalón puede combinarse con tres multiplicaciones. Finalmente el cálculo se puede hacer multiplicando simplemente 2 o 3. Licenciada, se le escucha cortado. Vaya, permítame. A saber por qué siempre me escucha cortado. Bueno, ahí me avisan si me voy a escuchar cortado. Ahorita sí voy a escuchar bien de nuevo. Sí, ahorita sí. Vaya. Ahí me avisan para detenerme si me escuchan cortado nuevamente, ¿verdad? Vaya. Entonces, esta es la otra manera de encontrar las veces, ¿verdad? Que puede, las maneras de que puede vestirse Juan. Simplemente multiplicar las posibilidades de cada una, ¿verdad? Tengo 2 pantalones y 3 camisas, entonces multiplico 2 por 3 y eso pues me da 6. Y justamente a esta otra manera de encontrar, pues se le llama el principio de la multiplicación, que es el que menciona acá más abajo. Entonces, dice que el principio de multiplicación que tienen A sub 1 hasta A sub K, cada conjuntos o eventos diferentes, y N1 hasta NK las cantidades respectivas de elementos de hechos conjuntos, entonces la cantidad de arreglos diferentes contiene un elemento de cada conjunto, siguiendo primero los elementos del conjunto, uno seguido del otro conjunto, dos y así sucesivamente hasta llegar al conjunto K, se llaman reglas generalizadas de la multiplicación y está dada por N1, por N2 hasta NK. Acá un concepto importante que se va a estar utilizando también es lo que es el factorial de un número. Eso de igual manera se ve en tercer ciclo, ¿verdad? Entonces, el factorial de un número, pues simplemente está definido como la multiplicación desde el número 1, eso es regla, desde el 1 hasta n. Y es lo que aparece acá. El factorial de un número se representa por el signo de admiración, como aparece acá, y está definido como la multiplicación desde n, como es n factorial, sería n por n menos 1, que es el número antes de n, luego n menos 2 porque es el número antes de n menos 1, y así sucesivamente hasta llegar a la multiplicación del número, pues 1, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, 7 factorial, que sería igual a 7 por 6, ¿verdad? Por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, ¿verdad? Entonces sería esa la multiplicación. Si fuera, por ejemplo, 4 factorial, ¿cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría 4 factorial? ¿Cómo sería 4 factorial? ¿Alguna le ocurre cómo sería, cómo quedaría el factorial de 4 o 4 factorial? 4. 4 factorial, ¿cómo quedaría? Dos por 1 y por 2. No sé. No. Vean, el factorial se define 4 como la factorial. multiplicación. Ajá. Es 24. Pero ¿de dónde sacó ese 24? Bueno, multiplicando. 4 Ah, por 2, por 3, por 2, por 1. exacto, así es, vean, como dice ella, así es, como dice Iris, ¿verdad? Como dice Iris, así es. El factorial de un número es multiplicar desde ese número hasta 1. Como es 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Y eso pues da 24, ¿verdad? Y así sería, como es el factorial pues de un número. ¿Se entiende lo del factorial? Ya, es que eso es, licenciada, lo que uno mete en la calculadora científica. Que le Exactamente. eche
Sí, es que ajá, la Ajá, calculadora ya les dice la respuesta de un solo, ¿verdad? ajá, sí, pues sí, ya medio me recordé que lo vi hasta en bachillerato yo eso. Sí, en bachillerato se ve exactamente. Vaya, entonces ahí está cómo se saca manualmente, ¿verdad? En la calculadora, pues ahí lo tienen, pero está bien que sepan hacerlo pues manualmente. Ahora, eh, ahora, por convención, algo que tienen que tener en cuenta es que 0 factorial ya está definido que es 1, ¿sí? Esto es importante. 0 factorial no van a poner que 0 es 1, ya está determinado por convención matemática, ¿sí? Para que lo sepan. Y luego el 1 factorial, pues obviamente es 1, porque la multiplicación desde 1 hasta 1 es 1, ¿verdad? Y 2 factorial, pues 2 por 1, 3 factorial, 3 por 2 por 1, 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1, 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y así sucesivamente, el factorial de cada número. Por eso es que aquí está definida el n factorial en general, ¿verdad? Y es bueno que lo conozcan. Es la multiplicación de n por el número anterior a n, pues que es n menos 1, por la anterior a él, que sería n menos 2, ¿verdad? Y así hasta llegar a la multiplicación de por 1. Entonces, este factorial lo vamos a ocupar en el siguiente concepto, por eso es que aparece. Permutaciones. Dice que para iniciar el proceso de solución de problemas donde se aplican, que son las técnicas de conteo, que son estas, pues es fundamental establecer una estrategia que permita la comprensión del problema. Por ejemplo, puede ser un diagrama de árbol, identificar si es aplicable el principio de la multiplicación, si importa o no el orden, eso es importante, y si es permisible o no repetir los elementos en las ordenaciones. Esas son cosas que ustedes tienen que identificar para decidir si van a hacerlo por permutaciones, por combinaciones, por variaciones, que son las cosas que vamos a ver ahorita. Es importante que ustedes vayan identificando todas estas cosas que dicen acá. Entonces, que, por ejemplo, la acción de contar todas las ordenaciones posibles de un conjunto de n objetos se conoce como el proceso de permutar. Vean esto, ¿sí? Permutar pues es ordenar todas las posibles ordenaciones de un conjunto n. Entonces, las permutaciones también llamadas ordenaciones son aquellas formas de agrupar los elementos de un conjunto teniendo en cuenta lo siguiente. Vean, agrupo, pero sabiendo que aquí influye en el orden en el que yo voy a colocar los elementos, ¿sí? Otra cosa es que cada ordenamiento tiene a todos los elementos de que se dispone. Entonces, esas son características. Le van a decir ustedes, entonces voy a trabajar con permutación, ¿sí? Y lo esencial es que el orden sí importa, es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Entonces, a ver los tipos de permutaciones que hay. Primero está las permutaciones de repetición, ¿verdad? Que son como las más sencillas. Entonces, aquí dice que se llama pues, permutaciones ordinarias o sin repetición de n objetos a las diferentes maneras en que se pueden ordenar esos n objetos, ¿sí? Entonces, esa es una permutación. Tengo n objetos y yo lo voy a ordenar. Teniendo en cuenta que el orden sí importa. Ahora, todas las permutaciones constan de los mismos n elementos, pero se consideran diferentes por el orden en que se están colocando. Es lo que decía ya, ¿verdad? Cada ordenamiento contiene a todos los elementos que se disponen. ¿Sí? Si no estoy agarrando todo, no es permutación. Es otra cosa que vamos a ver más adelante. Y se denota como P/n. Ya está, ¿verdad? Sí, se denota. Ahora, para calcular lo que es el número de permutaciones que se pueden formar con los n objetos, pues se hacen las siguientes consideraciones. Vamos a ver ahorita. Vale. Entonces, que para calcularle el número de permutaciones que se pueden formar con un objeto, pues se hacen las siguientes consideraciones. Primero, que la elección del primer objeto se puede hacer de n maneras, ¿verdad? De todos los objetos, yo para escoger uno, yo lo puedo hacer de n maneras diferentes. Para la elección del segundo objeto, pues hacer n menos 1 y así sucesivamente. Entonces, ahora, buscando el principio pues, de la multiplicación, la cantidad de permutaciones que le puedo hacer yo de n elementos, multiplicar n por n menos 1 por 2 hasta la multiplicación del 1. Pero esto ya vimos, pues lo vimos más arriba. Eso es la definición, toda la parte derecha del igual, la definición de n factorial. Por eso es que la permutación está definida, de n elementos está definida como el factorial de n. ¿Sí? Así se define la permutación. Vamos a ver la aplicación de esto.
5 sillas a 3 niños y a 2 niños. Tengo 5 sillas y voy a sentar a los 5 niños, que son 3 niños y 2 niños. Se quiere determinar el número de formas de sentarse para cada una de las siguientes condiciones. A ver, acá, de esta manera tengo yo de sentarlo. Se meterá la mesa que los niños y las niñas se sienten donde quieran. Aquí no hay distinción. Entonces vamos a hacer literarla acá. Tengo que ver yo primero la información relevante. Primero que me dicen que no hay restricciones donde se deben sentar los niños y las niñas, ¿verdad? Eso es algo importante. Y otra cosa es que me interesa pues, el orden en que se sienten. Ya, pero yo pusiera nombre a cada uno. Niña, por ejemplo, niño 1, niño 2, niño 3, niña 1 y niña 2. Entonces, el orden aquí importa, ¿verdad? Porque sí importa si la niña 1 se sienta primero o se sienta en la primera silla o se sienta en la segunda silla. ¿Verdad? Si a la niña 1 se sienta en la tercera silla, ya es un comportamiento diferente. ¿Verdad? Y por eso se ve que el orden, no importa el orden, yo digo, se trata de una permutación, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta la información relevante, el total de formas que puede sentarse son elementos, sería peso 5, ¿sí? Y peso 5 está definido como 5 por 4, ¿verdad? Pues 120. Y se encuentra en la repetición del literal A. ¿Tiene alguna consulta con esto? Entonces, el literal B. Me dice que las niñas deben estar juntas y los niños también, ¿sí? Ahora me están pidiendo eso. Entonces, dice que las niñas deben estar juntas y los niños también. Entonces, aquí pues se forman dos bloques, uno de niños y el otro de niños. Entonces, existen dos formas de acomodar estos bloques en fila, ¿verdad? Se puede ver en la siguiente sección. La primera forma es las niñas juntas, las he enumerado con la niña D y la niña E, ¿verdad? El niño A, B y C. La niña D. Entonces, primero se hacen las niñas D y E, y los niños, ¿verdad? A, B y C. Y la otra forma es pues, de que aparezcan primero los niños, A, B, C, y al final las niñas, la D y la E. Por eso es que hay dos maneras de hacer que estén juntos. Primero ellos, después sus dos formas. Y luego, dice, internamente el bloque de niños se puede acomodar pues, de tres formas que se están en cuenta. Esto ya es internamente. Entonces, y mientras que las niñas, pues sus dos formas. Entonces, la multiplicación que voy a hacer yo, para todos estos deberes. Ver sus dos maneras, primero de acomodar niños juntos, niñas juntas. Luego, ver sus tres de la manera interna, acomoden las niñas y ver sus dos, pues las niñas. Y eso es lo que tener dos factoriales. El factorial de cada uno y eso da 24. Vamos a resolver y veamos el último tiene que solo sienten y las niñas, ¿verdad? Entonces, para que las niñas no estén juntas, ¿verdad? En este caso, el bloque de niños se considera como un solo elemento, ¿verdad? Que ellos pueden y se deben sentarse en la parte central, a fin de garantizar que las niñas se vean, para que las niñas al principio, pues al final, para que queden paradas las niñas. No, en la anterior, internamente el bloque de niños puede acomodar, perdón, lo que es de tres maneras. Es, y las niñas también se pueden separar las niñas y siguen estando separadas. Ellas están, ¿verdad? Por lo tanto, por ejemplo, en tres, pues, dos. Entonces, tres factorial por dos factorial, me da 12 maneras de sentar. La última que me dice que debe sentarse es alternado, ¿verdad? Está bien. Para que estén alternados, observa que al haber tres niños y dos niños, para que estén alternados,
han de empezar y terminar con un niño, ¿verdad? Es la única manera. Sí, si ven, el cuadrito está mal puesto. Antes, de todas las formas de ordenar los niños, de las niñas, Licenciada, sí, fíjese que no lo escucho, no escucho casi. No sé si solo soy yo. no sé, los demás me dicen si me escuchan o no. Espérenme, Así aquí como hay un mensaje. cortado. Es Escucha que corto. no le va a parecer mentira, pero cuando empieza a hablar así que no sé si los demás me escuchan, a preguntar si le escucha bien, pero media vez empieza a desarrollar la clase y le empieza a escuchar cortado. De Sí, bien verdad. cortado se oye. Y a lo lejos lo escucho yo. De veras, mire, saber qué raro. Y la tutoría pasada también me escuchaban así. Y en las de repaso no, ¿verdad? Por ejemplo, No, ahorita lo estoy escuchando bien. ajá, ahorita sí, en las de repaso no se escucha así. No sé por qué es que se escucha Sí, así. qué raro, mire, qué raro. Y ahorita me están escuchando normal, entonces. Sí, ahorita sí. Miren, ya saber, porque si no, no sé qué podrá hacer. Vamos a ver acá. Porque de fuerte sí se escucha normal. Se le empieza a escuchar fuerte, Suave. normal, ya luego se empieza a escuchar suave, después cortado y ya hasta que no se le entiende. Santo Dios. Saber qué será. Bueno, ustedes van avisándome cuando, ahorita en donde me van siguiendo, bueno, no me iban entendiendo lo que decía, pero iban viendo cómo iba bajando el material, ¿verdad? No sé si iban, Sí, eso sí, yo iba viendo que íbamos en el material. Solo entendí que entonces, dijo que las niñas se tenían que sentar enfrente, algo así fue lo único que entendí. pero no sé si han logrado o si ya habían tenido la oportunidad de leer el material, ¿verdad? Se supone de que sí, pero no sé si han ido medio con la idea o quieren o lo volvemos de Sí, literal a no, o sea, yo sí le he ido, la idea, sí, la idea la sí. han ido llevando. Sí, igual yo. Ah, Tengo la vale. idea. Ujú. Acá está conectado ya Álvaro, dice que al dejar los micrófonos activados quizás es que, dice él que quizás al dejar los micrófonos activados de ustedes, quizás se escucha bien porque cuando hablamos pues me entienden, ¿verdad? Pero a saber, a saber qué es lo que pasa también. Pero cuando empiecen a escucharme cortado, díganme, Lick se le escucha cortado, para que nos tranquilicemos y después seguimos otra vez para que se Vaya, vayan. está bien. Vaya, espérenme acá. Mm, Vaya, entonces, este es la manera de sentarse alternados que decíamos, ¿verdad? Y pues así es como termina pues este ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta de él. Entonces, vean, aquí dan en este ejemplo como que agarra varias partes, ¿verdad? De cómo se desarrollan lo que son las permutaciones, ¿sí? Y aquí ustedes, como repito, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta que vamos a usar permutaciones cuando el orden en que se vayan colocando las cosas, o personas, lo que sea, pues sí importa. Vaya, vamos a proseguir entonces. Entonces, estas permutaciones que hemos visto, pues son lineales, se puede decir, ¿verdad? Porque son ordenamientos así rectos. Pero también existen lo que son las permutaciones circulares. Entonces dice que en los ejemplos anteriores, pues se ha ilustrado los elementos que se forman permutaciones colocando ordenamientos en lo que son, pues, líneas rectas. Ahora, también si los elementos vienen y se ordenan en una curva cerrada, entonces las condiciones, pues, varían, ya que lo importante son las posiciones relativas de los objetos con respecto a ellos mismos y no las posiciones absolutas, pues, de los objetos en el círculo o curva. Entonces, vamos a ver acá con un ejemplo para que se entienda mejor esto de la permutación circular. Dice acá el ejemplo 3.3. Me pregunta, ¿de cuántas formas se pueden sentar 4 personas en una mesa circular? Entonces,
Acá empiezo yo y veo, digo, la primera idea que se viene pues es escribir de forma explícita todas las posibles ordenaciones de sentarse a las 4 personas, ¿sí? Como repito, lo primero que ustedes tienen que hacer es hacerse un dibujito, algo para que entiendan mejor la información. Cuando eran lineales, lo que hacíamos, o pueden hacer ustedes, pues es el diagrama de árbol, que les da una idea ya, ¿verdad? Entonces, acá pues hagan un dibujito, ¿verdad? En la circular. Entonces, para iniciar, primero se requiere fijar a una persona a fin de poder iniciar pues las ordenaciones. Por ejemplo, aquí en este vamos a fijar la persona 1. Luego se sienta al resto de las personas tal como se muestra en la figurita, ¿verdad? Pues empiezo con la persona 1 fijada, luego la persona 2, 3 y 4. Luego alterno la persona 2 con la persona 3, la persona 4 se mantiene. Luego alterno la persona 2 con la persona 4 del arreglo anterior, ¿verdad? Y así sucesivamente voy alternando, alternando, alternando. Entonces, ahí termino, ya hasta ahí, en la última ya no hay más. Ahora, se observa pues que independientemente de la persona que se fije, se obtienen las mismas ordenaciones. Ustedes pueden ver, dicen, ah, no, yo voy a fijar no a la persona 1, sino que la persona 2. Y empiezo a mover las otras y van a llegar porque siempre hay 6 ordenaciones diferentes, que son esas que están acá. Entonces, dice que ya que las permutaciones circulares, pues importa la posesión relativa de una persona con respecto a otra, ¿verdad? Entonces, si yo muevo, ¿verdad? Ya son posiciones diferentes. Y pues son esas 6 personas, 6 que están ahí, ¿verdad? Las 6 maneras. Ese es el primer análisis, ¿verdad? Y ahí tienen la respuesta, claro que sí, ¿verdad? Ahora, el segundo análisis, pues es tomar un elemento y ubicarlo en cualquiera de las posiciones. Luego se ordena el resto de elementos. Para este caso, 4 personas, ¿verdad? Fijo a una. Luego, a la par de la una en dirección a las agujas del reloj, se pueden colocar cualquiera de los 3 restantes, ¿verdad? En la siguiente posición, cualquiera de los dos. Y al último, pues solo me queda una posición, el último que queda, ¿verdad? Por lo tanto, el total de ordenaciones circulares de 4 elementos es 3 por 2 por 1, que son 3 factorial, que al final la misma respuesta es 6, ¿verdad? Entonces, este que está aquí ya les da una idea de cómo se realizan las representaciones circulares, que más abajo está la fórmula. Acá, acá quiero ver dónde está esta formulita. Aquí está. Las permutaciones circulares, ¿ven? Las permutaciones circulares se representan por P sub C, están dadas pues por el P sub N, o sea, todo normal, las permutaciones de los n elementos, ya sabemos que está definido por n factorial, pero lo que voy a hacer es dividir pues entre n, ¿sí? Entre la cantidad de elementos, y eso me da como resultado pues el factorial del número anterior, o un número menos de la cantidad de elementos totales. Por eso es que el ejemplo que hicimos, como habían 4 elementos, pero a permutación circular, 4 le quito 1, me queda 3, y pues para encontrar la cantidad saco el 3 factorial. Así es como se realiza esto. Aquí está. Vale. Entonces, por eso es acá, ¿verdad? 4 menos 1 es 3, por eso es 3 factorial, cuando es permutaciones circulares. Ahora, acá hay otro ejemplo. Dice, se quiere confeccionar un collar con 8 cuentas de colores diferentes, o todas de distinto color. ¿De cuántas formas se puede elaborar el collar si se utilizan todas ellas? Tomando en cuenta que el collar se puede girar, pero no se puede voltear, ¿verdad? Yo puedo mover las chibolitas, eso sí, ¿verdad? Como movía las personitas allá. Entonces, tengo las 8. Ustedes dicen, ah, eso se trata de una circular, obviamente, ¿verdad? Porque es una pulsera. Entonces, ahora, la primera estrategia es esquematizar el problema, ¿verdad? Las cuentas de un collar quedan uniformemente distribuidas en una circunferencia y cualquier giro que se efectúe no cambia el collar, ¿verdad? Entonces, acá vean que si yo voy girando eh, la pulserita es ¿cómo decirle? Es la misma pulsera. Aquí lo que sí importa es cambiar los colores de las pulseras, ¿verdad? Eso es lo que importa, a eso se refiere. Ahora, dice que en la figura anterior, 4 giros que se representan no modifican el collar. De hecho, para confeccionar el collar importa la posición relativa de las cuentas respecto a otras, no el orden en que éstas han sido colocadas. Ahora, intentar escribir todas las posibles ordenaciones, luego verificar que no hace falta alguna
y que no hay repetición después de escribir dichas ordenaciones, parece que siempre existe otra posible. Entonces, esto hace reflexionar, pues el camino elegido es muy largo, es decir, que hacerlo así manualmente es demasiado largo. Entonces, no conviene hacerlo así, ¿verdad? De ir contando. Permítame, vamos a acceder a su compañero ahorita. Salió. Claro. Entonces, no conviene, porque son demasiadas maneras. Entonces, de una manera, pues es utilizando conteo. Entonces dice, cuando se requiere determinar el número de ordenaciones donde intervienen muchos elementos, es recomendable aplicar algún método de conteo. Por ejemplo, el principio de la suma, el principio de la multiplicación. Dadas las características de este ejemplo, se aplica por el principio de la multiplicación, así como está acá, ¿verdad? El número posible de ordenamientos lineales que se puede construir el collar, pues es 8 factorial, ¿verdad? Porque tengo 8 cuantitas de colores, que dan 40.320 maneras. Pero en las permutaciones circulares, para iniciar el ordenamiento, se requiere fijar un elemento, lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, al final, pues eso va a ser 7 factorial, de manera sencilla. Ustedes tienen 8 cuentitas, dicen, yo ya vi, ya sé, ¿verdad? Por lo que les dije yo, que las permutaciones circulares es n menos un elemento, entonces sería 7 factorial. Es decir, 5.040 collares distintos se pueden elaborar con esos colores. Y vean acá que son demasiados, ¿verdad? Por eso es que a mano aquí no se podría hacer un diagrama así a mano, porque pues son demasiadas. Y ahí está cómo se realiza. Es peso 8 entre 8, es decir, 8 factorial entre 8, que al final me da 7 factorial, lo que yo les decía. Lo que definición que ustedes deben de conocer, pues es esta, ¿verdad? Aquí está. Cuando se trata de permutaciones circulares, es n menos 1 factorial, la definición. Ahora, este otro dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden colocar 6 personas para una junta de comité si se sientan alrededor de una mesa redonda? Siempre como esta mesa redonda, permutaciones circulares le viene a la mente, ¿verdad? La información relevante. No hay restricciones de donde se deben sentar las 6 personas. Sí me interesa el orden relativo a las personas. Sí me interesa. Si yo cambio algunas personas, es un ordenamiento pues diferente. Sí me interesa. Entonces, teniendo en cuenta esta información, el total de formas que se pueden sentar, la siguiente, ¿verdad? Como son 6 personas, 6 menos 1, 5, 5 factorial, 120 maneras. Miren, sencillo. Acá aparece de nuevo la definición, pero ya habíamos visto. Entonces, no sé si hay preguntas con las permutaciones circulares, si no pasaríamos ya a las permutaciones en sí con repetición, porque ahorita hemos visto sin repetición nada más. ¿Están claras las No, permutaciones? no hay preguntas, Nick. Muy bien. Ahora ya vamos en sí a las permutaciones con repetición. Vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver a qué se refiere eso de repetición. Dice. En todos los casos que ya vimos, pues han habido permutaciones donde todos los elementos son diferentes, ninguno se repetía. Pero existen casos en que hay elementos pues repetidos, de manera que al intercambiarlos de posición lo que se obtiene es exactamente lo mismo que ya se tenía, ¿verdad? Entonces, se trata entonces de una pues repetición. Por ejemplo, miren acá, aquí con este ejemplo se ilustra muy bien. Si se tienen las letras polo, ¿verdad? Son 4 letras. Cuando se intercambian las constantes, se obtiene la palabra lopo, ¿verdad? Si yo solo cambio la constante, que son la L y la P, ¿sí? Está diferente, ¿verdad? Pero ahora, en vez de intercambiar las constantes, yo intercambio lo que son las vocales, una O en lugar de la otra O, entonces, ¿qué voy a obtener? Que obtengo polo, es decir, la misma palabra que ya se tenía, entonces, no la puedo estar contando yo diferente, ¿por qué? Porque es lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí en esta manera, entonces, obtener las permutaciones posibles. Una letra, el ejemplo, ¿verdad? Obtener todas las permutaciones posibles de la palabra oso, ¿sí? Se dice, se parte del supuesto que todas las letras de la palabra oso son diferentes. Y para diferenciar, se denota por los índices de la palabra O. Como son 2 O, la vamos a llamar O1 a la primera O, luego está la S y luego O2 a la segunda O. Le vamos a anotar así para que ustedes se den cuenta de esto. Ahora,
surgen las siguientes preguntas. ¿Realmente se puede diferenciar la letra O? Eso no es posible, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos arreglos reales se tienen? Vamos a verlo acá. Yo tengo el arreglo O1, S, O2, y el arreglo que ya tengo la O2 al inicio, luego la S, luego la O. Siempre pongo la palabra oso, ¿verdad? Si yo tengo la O1 al inicio, la O2, luego la S, lo mismo que yo tenga la O2, luego la O1, luego la S. Siempre formando la palabra S. Y así con el último que aparece acá. Entonces, ¿qué se observa? Pues que por cada arreglo diferente hay dos iguales, ¿sí? Eh, hay dos iguales al diferenciar la vocal. Por lo tanto, para obtener el total de arreglos diferentes, debe dividir por el número de repetidos. Así sería, como son tres letras, yo tengo, ¿verdad? Sería 2 factorial entre las repetidas, las dos O, 2 factorial. Y ahí me da 3, ¿sí? Entonces, esto obviamente usted lo puede hacer por intuición, ¿verdad? Usted dice, estas dos me van a ir dando la misma palabra, entonces lo divido entre dos. Pero la regla es como esta. Repeticiones normales, luego dividido entre las repetidas. Hay dos. Repeticiones con repetición. Se llaman las repeticiones con repetición de n elementos, divididos pues en cada grupo, no a dos a sus capas, elementos indivisibles, efectivamente, de tal forma que la suma de los azulapos me da los elementos. Las diferentes configuraciones que se pueden con los n elementos de tal forma que cada una de ellas se diferencia de las demás en el orden de colocación de sus elementos, excluyendo las ordenaciones de elementos. Se anota por 3, R, N, ¿verdad? Las proporciones de repetición de N elementos, pues se define de la siguiente manera. Es el N factorial entre las repeticiones de cada uno de ellos, ¿verdad? Si la 1 está repetida tantas veces, ahí está la 1 factorial, la factorial, todo lo demás. Vamos a ver pues, cómo se encuentra. Por ejemplo, acá. Tienen dos elementos químicos. Ahora, pero hay todos los cuadraditos, cuadrados más grandes que de los otros hay tres, de los otros hay dos. Y al total, tres, dos. El ordenamiento de estas dos exposiciones. En este caso, las posibles repeticiones de los dos elementos, 2 factorial, ¿verdad? ¿Cómo lo haría? Pero, ¿qué pasa? No hay repetición. Quedaría 12 factorial entre, de la primera figura hay 4 repetidos, de la otra figura hay 2 repetidos, 2 factorial, de la otra figura hay 3 repetidos, y de la otra también hay 3 factoriales. Ustedes hacen pues, primero hacen 12 factorial, pues, luego factorial de cada uno de los de abajo, multiplican, hacen la división, y ahí da la respuesta que 100, 200. La experimentación por repetición. Licenciada, otra vez se le escucha cortado, fíjese. Vale, gracias, que me dice. Sí, creo que sí tiene que desactivar los micrófonos de nosotros, pero lo tiene que hacer usted, creo yo. Pero quiero ver, pero todos lo tienen desactivado, fíjense. No, no, sí, pero creo que ustedes lo desactivan también, creo yo. No, no, no. Lo que yo le entendí a Álvaro es que cuando están activados los micrófonos de Ajá. nosotros, Pero, ajá, sí, pero también ella los puede desactivar, fíjate. cuando están activados, te digo. Sí, es que el Sí, compañero decía que funcionaba que ajá, cuando cuando están. ustedes los Ajá, tenían activados. sí, pero también creo que usted tiene la opción ahí de desactivarlos, creo yo. No sé si tendrá esa opción.
Quiero ver. Activarle y desactivarle sus micrófonos. No, fíjese que no sé dónde está esa opción, no me aparece. Ah, entonces quizás no, no, No me licenciada. parece que los quite. Entonces Ah, quizás no. sí, no me aparece. Pero bueno, y ahorita me escuchan bien otra vez, ¿verdad? Sí, sí, sí se le escucha bien ahorita. Ah, bueno, pero ya estábamos terminando con lo de, quiero ver, acá, lo de las permutaciones, ¿verdad? Con repetición, no sé si lograron entender esa parte, como de seguir la fórmula nada más, ¿verdad? Permutaciones con repetición, aquí abajo se pone el total de elementos, arriba las repeticiones de cada uno, ¿verdad? 4 3 3 2. Y es la fórmula, seguir la fórmula nada más. ¿No hay preguntas? Ah, aquí Jaime preguntaba, lo del diagrama de árbol, ¿verdad? Sí, ajá, eso ya lo vimos al inicio, Jaime. Entró un poquito después, por eso es de que no lo vio. Vale. Entonces, ¿no hay preguntas con las permutaciones con repetición? Vale. Entonces, ahora aparece, quiero ver, vale, ahora sí, permítanme, ya, vale. Ahora pasamos a lo que es el subtemita de variaciones, ¿sí? Ya vimos las permutaciones sin repetición, las primeras, ¿verdad? Luego vimos las permutaciones circulares y ahora aparecen las permutaciones con repetición, lo último, ¿verdad? Ahora vamos a ver otra cosa que son las variaciones. Recordando el símbolo de, no, las características, perdón, para usar permutaciones son de que tiene que importar el orden de las cosas y de que voy a utilizar todos los elementos. Vamos a ver las variaciones en qué consiste. Dice, con las permutaciones que se estudiaron en el tema anterior, pues se pueden resolver problemas de conteo cuando se seleccionan n elementos de un total de n. Importante, ¿verdad? Sin embargo, existen algunos casos particulares que se presentan con cierta frecuencia donde se seleccionan solo k elementos del total de n, donde k tiene que ser menor que n, ¿verdad? Porque voy a tomar de esos, por ejemplo, de 10 tomo 5, pero no puedo decir de 10 tomo 15, ¿verdad? Porque estoy pasando. Por eso que k tiene que ser pues menor que n. Ahora, ejemplos de este tipo de problemas son los siguientes. Obtener, por ejemplo, el número de formas de elegir el presidente, vicepresidente y secretario de una clase de 30 alumnos, ¿verdad? De los 30 estudiantes, yo solo voy a tomar 3. A eso se refiere la variación. También obtener los posibles resultados de seleccionar el rector, vicerrector de una universidad y participan 12 profesionales, ¿verdad? De los 12 yo solo voy a escoger 2, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la variación. Entonces, primero, pues vamos a ver, así como vimos las permutaciones sin repetición, están también las variaciones sin repetición. Entonces, aquí miren la diferencia de esto con las permutaciones nada más es que yo del total no agarro todo, sino que agarro una porción del total. Pero acá en variaciones siempre el orden sí importa de las cosas. Cuando no importa el orden, entonces ustedes ya van a saber que no se trata ni de permutación ni de variación, sino que se trata de otra cosa que vamos a ver después.
Entonces, en las permutaciones y en las variaciones sí importa el orden. Nada más que en las variaciones no tomo todos los elementos. Esa es la única diferencia. Dice acá el ejemplo. Dice, perdón, elegir un comité formado por 3 miembros. Vamos a elegir el presidente, el tesorero y el secretario. Entonces, para seleccionarlo, pues se dispone de 4 candidatos. Tengo a Arturo, a Ana, a Carlos y a María. Ahora, ¿cuántos comités diferentes se pueden elegir entre los 4, pues, candidatos? Entonces, yo empiezo a ver lo que les decía, siempre la información importante. En esta actividad, un comité es distinto si difiere en algún miembro o en alguno de sus cargos, ¿verdad? Aquí hay 2 cosas, ¿verdad? Entonces, además, no se permite repetición, ¿verdad? Esto es una persona, no puede ocupar más de un cargo, solo puede ser una cosa nada más. Por eso es que ahí se ve que no hay repetición. Ahora, ¿interesa el orden en el que están los cargos? Claro que sí, ¿verdad? No es lo mismo que yo a Ana ponga de presidente o que yo a Ana ponga de tesorero. Es importante el orden que yo escoja las cosas. Y cada comité, pues, está formado por 3 personas. Y al final, la otra cosa importante es que hay 4 candidatos para estos puestos. Ahora, de acuerdo pues a la información anterior, se tienen 4 opciones para elegir el presidente y cada una de ellas 3 maneras de elegir el tesorero y finalmente se tienen 2 opciones para elegir el secretario. ¿Por qué? Como para el primero voy a elegir el presidente, entonces para el presidente yo no he elegido a nadie, de los 4 personas no tengo a nadie elegido para nada, entonces yo tengo 4 opciones, por eso. Ahora, cuando yo ya he elegido a mi presidente, ahora voy a elegir mi tesorero. ¿Qué pasa? Yo ya de los 4 ya elegí uno, yo solo tengo 3 opciones para mi tesorero. Por eso es de que acá solo aparece el número 3, ¿sí? Ahora, ya elegí yo mi presidente, ya elegí mi tesorero, ahora voy a elegir mi secretario. Como ya he escogido 2 personas de las 4, para elegir el secretario, yo ya solo me quedan 2 opciones nada más. Entonces, por el principio de la multiplicación, eso es 4 por 3 por 2, que son 24 opciones, como aparece acá. Ahora dice, de la actividad anterior se destaca lo siguiente. Se seleccionan 3 personas de un conjunto de 4. Ahora, no hay repetición porque los cargos son desempeñados por personas diferentes, lo que decía. Y el orden influye, lo que decíamos, ya que eso va a ser, de eso depende el cargo que va a desempeñar. Ahora, la diferencia entre variaciones y permutaciones son las siguientes, que las variaciones solo toma una parte del total de elementos, mientras que las permutaciones toma todo, ¿sí? Esa es la única diferencia, de ahí todo pues es mismo, se puede decir, pero nada más aquí no tomo todos los elementos. En general, se tiene un conjunto de n elementos y esos se toman todos para ordenarlos, entonces se tiene que una permutación, es una permutación, pero si tomo solo k de ellos, un k menor que n, con el ejemplo de la formación de comité, entonces se tiene una variación. Es decir, la variación es como una permutación, pero donde no uso todos los elementos que estábamos hablando anterior. Ahora, aparece la fórmula acá. Si tengo la variación que de n elementos yo tomo k, se define de la siguiente manera. Se define n factorial entre n menos k factorial, ¿sí? Entonces, esto es, ¿verdad? N por n menos 1, por n menos 2 hasta n menos k más 1, de cómo se eligen. Pero con esta fórmula de acá pueden quedar y ahí está bien entendible, ¿verdad? N factorial entra, hacen la resta de los total elementos menos los que estoy utilizando, el factorial de eso, y hacen la división y ahí da. Entonces, esta es la fórmula para variación. Entonces dice, regresando al cálculo del ejemplo 3.8, el número de comités diferentes que se pueden formar los siguientes candidatos es la siguiente, utilizando la fórmula. 4 opciones, ¿verdad? Pero de esas 4 voy a tomar 3, entonces sería 4 factorial entre 4 menos 3, que es 1 factorial, ¿verdad? Hago eso y me da 24, ¿sí? O sea, así es como la fórmula de las variaciones. Y las variaciones cuando se van a utilizar, cuando importa el orden, pero del total de elementos yo no tomo todo, sino que una parte nada más. Damos este otro ejemplo, el ejemplo 3.9. Dice, hay 5 participantes en un determinado concurso. Entonces, el jurado otorga el primer premio y el segundo premio. Ahora, ¿cuántas decisiones distintas puede tomar el jurado? De los 5, pero le va a dar premio a 2 personas. Opción. Entre 5 participantes serán elegidos 2.
importa por quienes se elijan, ¿verdad? Ahora, darle el primer premio a Juan y el segundo a Pedro no es lo mismo que darle el primero a Pedro y el segundo a Juan. Es decir, que sí importa pues el orden en que están los premios. Es evidente que se trata de un problema de variaciones, pero sin repetición, ¿verdad? Ya que no se puede elegir dos veces eh, el mismo elemento, es decir, la persona. No se puede darle a la persona el premio o premio. Ahora, utilizando la forma de variaciones, ¿cómo quedaría? De 5 tomo 2, 5 factorial entre 5 menos 2 factorial, y eso da 20, ¿sí? Entonces, así es como se realizan las variaciones en repetición. Entonces, si se entiende, ¿alguna pregunta? Variaciones sin repetición, ¿no? Muy bien. Luego están las variaciones con repetición. Como vimos, pues las permutaciones también con repetición, ¿verdad? Ahora dice, después se determinan lo que son variaciones con repetición de elementos tomados de K en K de un total de N. A cada uno de los distintos grupos de K elementos se escogido entre los N. De manera que en cada grupo estén K elementos iguales o pues, diferentes. Entonces, en cada grupo hay K elementos distintos o no. Y los grupos son distintos si difieren en algún elemento o en el orden de colocación. Entonces, la fórmula para calcular las variaciones con repetición, que se representa PR por variaciones con repetición, o era PR también, variaciones con repetición, ¿verdad? De N tomando K, nada más se calcula como N elevado a la K, ¿verdad? La cantidad de elementos elevada al número de repetición. Acá, este que aparece acá. Una institución saca con sus cargos de coordinador del área de matemática, también el profesor de matemática para sectorado. Se presentan 5 candidatos, el profesor A, profesor B, profesor C, profesor D, profesor E. Ahora, la institución puede seleccionar a un candidato y asignarle los 2 cargos o seleccionar a dos de los 5 candidatos para cada uno de los cargos. Entonces, esa información ya me dice de que sí se permite repetición. ¿Por qué? Porque el mismo profesor puede tener los 2 cargos. Ahora, ¿de cuántas maneras se puede hacer la selección? Y ahora, vamos a ver, información importante. Sí se permite la repetición, lo que les decía. ¿Por qué? Porque la persona puede ser las dos cosas, el coordinador del área de mate y también el guía de sexto grado. Además, sí interesa el orden que yo de los cargos, ¿verdad? Entonces, por eso que se trata de variación, porque importa el orden y no estoy tomando todos los elementos. Entonces, acá dice que la siguiente tabla ilustra las diferentes formas de seleccionar cada cargo. Entonces, para seleccionar el coordinador tengo 5 opciones. Para seleccionar el profesor de sexto grado también tengo las opciones. ¿Por qué? Porque como se puede repetir, no importa que haya colocado uno, puedo repetir aquí. Entonces, 5 por 25. Pero utilizando la fórmula de variación, ¿cómo quedaría? El total de personas que yo tengo disponibles son 5 elevado a eh, los cargos que tengo en este caso, serían 2, ¿verdad? Entonces, 5 al cuadrado me da 5. ¿Por qué? Porque yo sé que se repite pues la repetición. Aquí están las dos maneras que lo pueden hacer, da el mismo resultado. Acá hay otro ejemplo de una opción, por ejemplo, que se lanzan dos dados de distinto color. ¿Cuántos resultados diferentes se pueden obtener? ¿Verdad? La información importante. Primero, en este ejemplo, cada resultado es distinto a otro si difiere en algún número. ¿Sí? También se permite repetición, ya que puede obtener el mismo número en ambos lados, ya sabemos. Ahora, interesa el orden en el que se obtiene un resultado. Por ejemplo, obtener uno en el primero dado y dos en el segundo es diferente a obtener dos en el primer dado y en el segundo dado. Interesa la diferencia. Ahora, este que es un ejemplo clásico que se introduce para comprender lo que son las operaciones con repetición. Las caras de un lado están numeradas del 1 al 6, por lo tanto, al lanzar los dados, el dado 1 yo puedo obtener el 2 o el 6. Y el dado 2, entonces, los datos de la tabla anterior, eh, la 6 por el otro 6,
serían 36 posibilidades. Y luego una pregunta de variación sería lo mismo, ¿verdad? Tengo 6 posibilidades elevado a 2, ¿qué? Cuadrado, se tiene acá, ¿verdad? 6 elevado al cuadrado. Y me da el mismo, pues 36. Lo pueden hacer ustedes. Pero al principio la multiplicación, como aparece acá, eh, con la fórmula de variación. Ahí está. En el ejemplo anterior se pueden analizar, por ejemplo, tienen cuántos dados tienen 5 dados, es quinta, ¿verdad? Que de los 6 dados estoy tomando, de los 6, pues, voy a gastar 5 dados, ¿verdad? Las 6 posibilidades, voy a tomar 5 de ellos, 6 aquí, que aparece ahí. Eso es lo que es la primera sección, ¿sí? Repetición. Desde alguna posición, tiene que resolver qué sucede. No sé si ya tuvieron la oportunidad de leer los ejercicios de la autoevaluación, por lo menos los que tienen que resolver, todavía no lo han leído. Vale, entonces, cuando vayan resolviendo, se les da la respuesta. Ya terminamos de ver lo que dio, la cuestión, cuestión. Ahora lo que está acá, las centrillas aparecen en la primera expresión de una combinación, es una forma de decir, esa es la clase. Bien, en que contextamos este, el uso de los sujetos, no específicamente interesa toda la descripción, pero acá, de que se disponen los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tienen cuántos son 4 cifras? Es posible formar un mismo número de dígitos. Debe aparecer decreciente. Voy a tomar de esas 6 cifras, voy a tomar 4 y obligatoriamente, por ejemplo, yo soy 4, puedo así sucesivamente. Hacer lo mismo. Primero yo acá, bien, obligatoriamente al 5, luego 4, entonces, yo tres, teniendo la locura, bien que empezar a empezar así, acá, y todo combinación, puede ser más, eso que tiene que ser en paréntesis, de n, de la forma de n con que de n, r, en esta característica de n, r, la, la combinación, ya, la verdad, ya se hizo esto, pues, ok, entonces,
ya habíamos. Y el orden no importa qué porcentaje, entonces no puedo estar moviendo, no es que tengo que hacer, ahí está, ya que fue el lugar, que en lugar de cosas más que no estarían en eso, más de que ahora aquí aparece opción, ahí logran eh, identificar Licenciada, otra vez el mismo problema con el audio. vaya, gracias por avisarme. Ya requiere descanso, le gusta que descansemos, que deje de hablar un rato para que pues vuelva, ¿verdad? A escucharse bien. Vaya. Lo que les decía es que no sé si logran identificar la diferencia entre combinación y permutación, es decir, entre que importe el orden o que no importe. Yo pensé que lo veía así como bien, como un ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo vengo, yo voy a elegir presidente, tesorero, secretario, ¿verdad? Importa el orden que yo coloque a las personas, ¿verdad? Es el cargo que van a utilizar. Pero, por ejemplo, si yo tengo un grupo eh, eh, de 10 personas y digo que tienen dos grupos, ¿verdad? El grupo formado, digamos, por las 5 personas, si yo las intercambio internamente las de ese grupo, si yo tengo, por ejemplo, a, ustedes 5 que están en esta materia, pues, si ustedes se mueven entre sí adentro de ese mismo grupo, siguen siendo el mismo grupo. Es decir, que ahí el orden no importa. Se trata de eso. No, pero si yo vengo y ya les designo determinadas cosas a cada uno, ahí sí es el orden, ¿verdad? Hacer eso que tienen que ir. El orden no importa el orden. Vale. Luego aparece acá, es la relación entre variación y acción. Entre ellas dos. Entonces, lo hace con un ejemplo. Alejandro, Blanca, Camila, Diego y Elisa se suben a un bus y ven que únicamente hay un asiento para 3 personas, que ellos tendrán que viajar de pie, por lo que 2 de ellos van a pie, ¿verdad? Todos se van a quitar el trato por estar. Pregunta, ¿de cuántas maneras distintas pueden 3 de ellos sentarse en la silla? Hay varias maneras de resolver el ejercicio. Entonces, ustedes dicen, en este caso es importante quiénes son los 3 que para es importante porque es diferente, pero también tiene relevancia el orden suficiente. Entonces usted dice, de los 5 solo voy a tomar 3, y me importa el orden, variación, pero está en la variación de 5, 3, le pagamos la respuesta. Pero al no hacer Licenciada, no sé por qué. Se la escucha cortado. otra vez, ay, miren que no sé por qué, ¿verdad? No sé si es cuando me voy porque cuando les hablo me vengo, fíjense, para acá, para la pantalla de ustedes, pero cuando explico, me voy a la pantalla que estoy compartiendo. No sé si era que cuando comparto la pantalla.
No, pero la pantalla no se deja de compartir cuando usted está hablando. Solo mi voz es la que se interfiere. Ajá. A ver qué pasa. Por rato se escucha bien, por rato se escucha mal. Sí, ajá, sí, por rato escucha bien, por ratos mal. Bueno, entonces, pero siempre avísenme para la única manera, ¿verdad? Avísenme para que estemos un ratito y luego proseguir. Ahorita ya me escuchan bien, ¿verdad? ¿Ahorita ya me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ah, pues sí. Bye. Entonces, lo que les decía, hay una relación entre variaciones y combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo 3.14 que aparece allá, ustedes dicen, de las 5 personas voy a tomar 3 que son las que se van a soltar, si me importa el orden en que se sienten, es variación, ¿verdad? Entonces, variación que de 5 tomo 3. Entonces, como lo vimos anteriormente. Pero hay una relación entre variaciones y combinaciones. ¿Y cuál es? Pues la dada por esta fórmula, ¿sí? Esta que está acá. Entonces, o las variaciones también se puede sacar de otra forma. ¿Cómo hacerlo? Como con dos partes, ¿verdad? Primero hago la combinación de 5 combino 3, es decir, agarro las 3 personas sin importarme el orden de esa persona, porque en la combinación no importa el orden, ¿verdad? Y luego ya eso lo multiplico por 3 factorial. ¿Por qué? Porque a las 3 personas ya seleccionadas yo las voy a ordenar. Yo sé que al ordenamiento es permutación, ¿verdad? Cuando el orden eh, eh, se necesita, ¿verdad? Se utiliza el orden. Entonces, como ya tengo las 3 personas seleccionadas, a esas 3 yo las ordeno. Entonces, se multiplica por ese número factorial. Entonces, esta es otra manera de cómo se pueden hacer los ejercicios de variaciones, ¿sí? Primero selecciono sin ordenar con el combinatorio y luego los ordeno multiplicando por el factorial de ese número. Así es como se podría haber hecho este ejemplo, ¿sí? Primero combinatoria de 3 tomo 5 y luego lo multiplico por 3 factorial. Y eso da justamente 60, que es la respuesta. Y es lo mismo que ustedes saquen la variación de 5 o 3. Entonces, veamos este otro ejemplo acá. Dice, para formar una contraseña, Rodrigo desea usar 2 dígitos pares distintos de 0, no repetidos y 2 vocales no repetidas. Vean acá. Desea usar 5 dígitos pares distintos de 0, ¿verdad? Y no repetidos y 2 vocales no repetidas, aunque pueden aparecer en cualquier orden. Preguntan cuántas contraseñas distintas puede formar Rodrigo. Dice la solución, ¿verdad? Dado que la cantidad de símbolos de cada tipo está restringida, es muy conveniente seleccionar primero cuáles vocales y qué dígitos aparecerán en la contraseña y luego ya lo voy a ordenar. Entonces, lo que aparecía anteriormente. El número de maneras de seleccionar las 2 vocales diferentes de 5 es con el combinatorio. Combinatorio de 2 combino 5, ¿verdad? De 5 tomo 2, perdón. Y que es lo mismo que de 5 tomo 3. Mientras que el número de maneras de seleccionar los dígitos diferentes, dada por la siguiente acá, ¿verdad? Con los dígitos pares son 2, 4, 6, 8, tengo 4 opciones. Entonces, las 4 opciones yo voy a tomar pues 2, que me da 6. Por lo tanto, hay 10 por 6 maneras, que da 60 maneras de seleccionar los 4 símbolos que forman la contraseña. Ven acá no los he ordenado, ¿verdad? Entonces, acá tengo 60 maneras de seleccionar nada más. Y luego a eso, ya para ordenarlo, ¿qué tengo que hacerlo? Multiplicarlo por el 4 factorial, porque a esos 4 ya seleccionados yo lo voy a ordenar. ¿Cómo lo voy a ordenar? Con el 4 factorial, que da 24. Entonces, tengo que multiplicar 60 por 24 y eso me da 1400, que son las diferentes contraseñas que puede obtener. Rodrigo. No sé si se logra entender. Primero yo selecciono utilizando combinación, luego ya ordeno en el factorial del número, en la definición de permutación. Ya los números seleccionados.
¿Se entiende eso? Veamos este otro ejemplo. 3.16 dice, en la colonia Los Pinos se han reunido sus habitantes con motivo de formar la directiva. Vean, hay 5 candidatos para ocupar los cargos de presidente, secretario, tesorero. ¿De cuántas maneras diferentes podría formar la directiva? Ya eso vimos que hay variaciones, ¿verdad? Lo pueden hacer así. Por otra manera, ¿cuál es la que estamos viendo ahorita? Es primero, de los 5 yo elijo a los 3. 5 combino 3, ¿sí? Y luego ya los ordeno. ¿Cómo? A esos 3 que ya seleccioné los ordeno. ¿Cómo los voy a ordenar? Multiplicando por 3 factorial. 5 combino 3 me da 10. Aquí está. Multiplicado por 3 factorial queda 6. Luego multiplico, eso me da pues 60. ¿Sí? Esa es otra manera de cómo se pueden hacer las cosas. Repito, primero selecciono utilizando combinatoria para el orden. Luego ordeno multiplicando por el factorial del número que es seleccionado. Nada más. Es como se puede, es la otra manera de utilizar pues eso. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consultita? Vale. Veamos este otro ejemplo. Dice que para aprobar un examen un alumno debe contestar 9 de 12 preguntas. Fíjense bien. Me preguntan cuántas maneras tiene un alumno de seleccionar las 9 preguntas, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que se debe de observar que en este ejemplo, pues no interesa el orden de las preguntas, ¿sí? Puedo contestar primero la pregunta 1, luego la pregunta 3, luego la 2, lo mismo que yo contesté la pregunta 1, 3. O sea, el ordenamiento de las preguntas que yo me voy a repetir, no importa. Y no le importa cuáles de las dos lo elija. Entonces, por eso se trata pues, de combinación. Entonces, de 9 combino de 12 combino 9. Eso me da, usando la fórmula de combinación, n vale 12 y r vale 9, ¿verdad? Salito los números, pero acá si ya lo hicieron bien con la fórmula, eso pues da 220, ¿sí? O la letra B. ¿Cuántas maneras tiene? Sí, forzosamente debe contestar las 2 primeras preguntas, ¿sí? O obligatoriamente debe contestar las 2 primeras preguntas. Primero hay que asegurar las 2 primeras preguntas. ¿Cómo las aseguro? Pues que combinatorio que de 2 combino 2 tomo 2, ¿verdad? 2 primeras. Luego, eso lo multiplico porque de las 10 que me quedaron, voy a tomar solo 7, pero que en total tengo que tomar 9. Entonces, me acuerdo de que de 10 combino, tomo 7. Ahí se toman la fórmula y eso da 120. Y en el literal C, lo que les piden es cuántas maneras tiene y debe contestar como máximo una de las 3 primeras preguntas. Vean acá, es importante, dice que como máximo una de las 3 primeras. O sea que puede contestar una, puede contestar ninguna de las 3 primeras. Ahí están las dos opciones. Entonces, en este caso, dice, debe seleccionar 0 o una de las 3 primeras preguntas. Tanto tengo que la combinatoria de las 3 primeras, yo tomo 0 multiplicado por de las otras 9, yo 9, ¿verdad? Porque no tomé ninguna de las 3 primeras. O sumado, ¿verdad? Porque el O en aquí es de las 3 primeras yo tomo, luego de las otras 9, solo tomo, ya tomé una de las primeras 3. Entonces, hago la mitad y eso da, pues, 28. Y es como se ve las tanto, y ahí termina esa pequeña sección de lo que son las geometrías. ¿Alguna consulta respecto a esto? Entonces, luego de esto, ya vamos a algo diferente. Se habla acá lo que son los eventos aleatorios, el espacio mental, lo que son los eventos. Entonces,
La definición de experimento aleatorio es la siguiente. Acá. Así que la finalidad de todo experimento científico, pues, es la obtención de información de interés acerca de cualquier fenómeno de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, dentro de los experimentos científicos hay algunos cuyo desarrollo es previsible, con certidumbre, es decir, que eso es verdad. Y sus resultados pues están perfectamente determinados una vez fijadas las propiedades del mismo. Y estos pues, se llaman experimentos deterministas. Frente a estos experimentos que se pueden realizar en contexto de certidumbre, es decir, que yo sé lo que va a pasar, aparecen también los que pueden realizarse en un contexto de que yo no sé lo que va a pasar. A esto se le llama experimentos autónomos igual que estos fenómenos pues, dependen del azar. El objeto de estudio de la probabilidad lo constituyen los fenómenos aleatorios, ¿verdad? Porque eso es interesante, ver qué puede pasar, ¿verdad? Entonces, algunas propiedades que se caracterizan los fenómenos aleatorios son primero, que en las mismas condiciones iniciales pueden dar lugar a diferentes resultados, ¿verdad? No porque tengo este inicio así, yo sé que voy a terminar ya. ¿Cómo va a terminar esto? Entonces, sí es que todos los resultados posibles se conocen por anticipado. Aunque yo no sé cuál resultado voy a obtener, yo sí sé cuáles posibilidades tengo de obtener ese resultado. Y la otra es que general se puede repetir definitivamente. Ahora, para fijar los elementos fundamentales que intervienen en esta teoría de probabilidades, pues se analiza uno de los ejemplos más habituales como es el lanzamiento de un dado. A ver, este claramente es un fenómeno aleatorio porque yo lanzo un dado y yo no sé qué número voy a obtener, ¿verdad? Yo puedo obtener los resultados posibles, puedo obtener el número 1, 2, el 3, 4, el 5, 6. Y pues esos resultados posibles se representan por omega y pues se llama todas las posibilidades que yo puedo obtener. Ahora, dice, los aspectos que presentan incertidumbre en este experimento son los posibles omega. Así, presenta incertidumbre en los 2,6, que podemos denominar par, elemento impar, son de todo, todo omega. También los elementos a considerar son todos los de omega, es decir, de partes de omega, es decir, P de omega, el cual obtendrá todos los elementos de interés del experimento. Y por último, parece razonable tener una probabilidad de existencia, es decir, probabilidad de. Así, pues, omega, cada elemento, cada acá, pero acá, un experimento aleatorio se llama multiplicar omega al conjunto de todos los resultados posibles de este experimento aleatorio. Y los elementos omega se combinan por tres especiales, se llama. Esto es en proceso especial. Dos datos Diana que es A mayúscula, amarillo, B de mayúscula, de rojo, Z, que el azul, no se muestra la. Entonces, escribir todos los posibles sectores en los que pueden caer los dos datos, de un y de dos, o uno y dos. Entonces, quedaría omega de la siguiente manera. Puede ser que el dardo 1 caiga y el dardo 2 también en el amarillo. Puede ser que el primero se tenga en el amarillo, el primero en el amarillo, ya, dejando ese dato primero, con el rojo, las tres opciones y el azul. Entonces, se puede ver aquí al final que hay 9 elementos, ¿verdad? En el todas las posibilidades. Dice que usando métodos de conteo, pues puede determinar que tiene 9 posibles resultados, ya que el primer dardo puede caer en cualquiera de los receptores. El dardo tiene ciertos dos resultados. Receptor, dardo, explícito,
ver y tener solución. Tiene que se llama o Andrés, va, para que ambos estén felices y pueden combinar los dos, pues, pero considerando primero ya que pero se pregunta de cuántas mujeres puede proponer pues dicen que les pasa mostrar todas las que puedan tomar tres nombres de papá y la madre. Tener en cuenta que están las nombres posibles que se pueden encontrar usando el método de comunicación, primero se elige el nombre del padre. De los tres yo, con, usando la fórmula se dan tres, o el del papá, los dos nombres, ¿sí? Dos, luego, sí, con tres por dos, seis, seis opciones, ¿sí? Pueden hacer manuales y luego empezar a buscar, ya empiezan a hacer, puede llamar Juan Andrés, A, ella, tiene que allá, por eso es solo tres por dos, es seis. Ahí están las seis maneras que pueden generar de propiedades el de lo que se está viendo. Luego aparece la sección de que son los sucesos o eventos. Y acá vamos a ver, hacerlo por ejemplo para sí. Ahora volviendo al ejemplo de encontrar ah, ya dar los dos ya hemos visto que para que los dos dados que caigan en doctora es a tomar. Ya, entonces, darle y luego acá tengo inicial B, los resultados donde al menos dos dardos caigan en el receptor R. De todo el espacio muestral en la que yo tenía, ahora yo designo a E2 como el total de dardos, que al menos uno cae en el receptor R. Entonces el conjunto de dos está sumado. Que el primero caiga en el amarillo, el rojo, o el primero rojo, el amarillo, es diferente, ¿verdad? Estos dos diferentes, o sea, A, R, R, A son diferentes. Y así donde haya, haya caído en el y luego, el centro que los resultados tarde en el mismo, ¿sí? Entonces, el mismo sector, pongan en el amarillo o lo pongan designado de esa manera. Así es que se observa que 1, 2 y 3 les pasa a mostrar los megas, que hacía referencia al ejemplo de la Diana, se nota que el proceso es elemental o simple, contiene un solo elemento en el espacio central. Tiene un solo elemento en el espacio elemental o simple, y E2 y E3, pues, que contienen más de una excepción. Ahora, aparece otro tipo de suceso, es el suceso sí, es el resultado no se puede dar, son al sí, elemento, nota por este tipo de sí, y se define como que no tiene de que se trata del sí, pero también de la sigma alfa, que tiene pues estas propiedades. Tienes un espacio total omega, una clase A, que es el, el todo P de omega, tiene estructuras decimales. Perdón, licenciada, pero ¿Cuál? creo que no la escucho. Ajá. Vale. De aquí me estoy
Pero ahí ya, ah, a descansar un poquito. Vale. O sea, ahí aparece una definición de sigma álgebra, pues la va a utilizar. Eso te aparece aquí. Y luego aquí está nada más la definición de suceso complementario, que se dice que son, para que sean complementarios, tienen que ser incompatibles, es decir, que no tienen que tener nada en común, y que juntos formen todo el espacio muestral, ¿verdad? Entonces, eso es la definición. Luego aparece la autoevaluación, ¿verdad? Que hacer ustedes un ejercicio. Y luego ya aparece lo que la definición de eventos eficientes y diferencias importantes. Como lo dice la palabra, el eventos exigentes, pues, esto es si no pueden ocurrir simultáneamente, porque sean excluyentes. Es decir, la ocurrencia de un evento impide automáticamente la ocurrencia de otro. Desde el punto de vista matemático, ellos son mutuamente excluyentes, pues, sepa, ya, prácticamente. Y eso se ve en este ejemplo, de que en el experimento de lanzar un dado en los eventos A salió 2, el B salió el 5, el 6, el C salió el 5, D que me salió el 6, significa que acá A y B también son excluyentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada en común. Entonces, que 6 y también se ve 6 de segmento excluyente. ¿Qué? ¿Qué? 3 o 5, 2, 4, 6. Eso es que son completamente nada más la definición. Pero no es importante es que no todos los elementos complementarios son justamente suficientes, pero todos los eventos justamente suficientes sí son complementarios. En el ejemplo anterior, ahí ven que justamente pero no son complementarios. Ustedes veían que eran justamente suficientes, pero al conseguirlo no me daban todo. Por eso es complementario. Significa para que fueran suficientes, la parte del mismo necesita ser tal. Y luego está la definición de ocurrencia simultánea. Nada más es que si hay evento cualquiera, entonces la ocurrencia simultánea ahí ve, definida como hay y observe que si hay suficiente, hay de crecimiento, lanzamiento, estado de A, estado de estado de A, es sí, B, es A, es la ocurrencia simultánea de los dos, 6, el precedente. Eso nada más es decir,
Hasta esta la otra parte tiene que estar bien, pero el podría creo que no puede quedar hasta aquí. Se puede repetir los avisos para empezar. Voy a repetir los avisos ahí. Ah, eh, y y haciendo distintos. Ah, Licenciada, tal vez nos puede escribir en el chat porque fíjese que no le escucho, pero nada, nada, solo veo que se encienden las lucitas que está hablando, pero no le escucho nada. ah, Y vale. yo, licenciada, no le escucho absolutamente Solo nada. la luz veo que se enciende, nada más que ella está hablando, pero no se le oye nada. No entienden nada. Un rato de escuchar así, nada se le No se entiende, les escucha nada. nada. Hola, ¿no me escuchan nada ahora? Se escucha lejos, casi no se le escucha. ¿Y ahora? Mm, Bien Y, si- lejos se le escucha. y no será el, ¿cómo se llama? El volumen de su computadora, licenciada. Dice que lo tengo a 86 ahorita. Ahorita lo tengo a 96, a saber por qué yo sí les escucho bien a ustedes, fíjense. Pues no sé. Y que Ahorita me escuchan suavecito siempre. un poco. Pero ahorita Sí, sí se se oye suave. suave, pero sí se me entiende. Ajá, sí se le entiende, cabal. Ajá, se entiende, pero anteriormente hasta algo de pena me dio de Apenas, estarle diciendo de que no le escuchaba nada. Solo escuchaba. suavecito. Solo les quería dar los avisos, les decía de que, por ejemplo, para la tarea 3, no sé si vieron las indicaciones, eh, piden, no sé si ya lo corrigió el licenciado, ah, pedía de la página, el ejercicio 8 de la página 37 y 38. Pero si ustedes se fijan en el material, en la página 37 y 38, llega hasta el ejercicio 13, es decir, que no existe el ejercicio 8, para que no se vayan a afligir. En las indicaciones él no lo ha corregido todavía, pero él había puesto eso, que será en el ejercicio 8 de las páginas 37 y 38. No se aflijan, ese no lo van a hacer. Ignoren, porque no existe. Oigan, ¿y me entendieron? Ah, Sí, vaya, sí. es solo el Va. 5, licenciada. Ajá, porque el ejercicio 8, si ustedes se fijan, no lo ha corregido todavía, ¿verdad? No. Entonces lo pide y no existe. Entonces él dijo que había un error ahí, entonces que simplemente ignoraran eso. Ah, bueno, está Vale, bien. no se van a afligir. Y eh, recordarles de nuevo les voy a decir de nuevo los avisos para los que no estaban al inicio. El primer aviso era, de que ahora no vamos a terminar toda la unidad porque en estos días entre el 30 tienen hasta el 30 de marzo y el 4 de abril pues, para terminar el resto de la unidad 3. Tienen hasta el 4 de abril para haberla terminado, la unidad 3. Cualquier duda, pues escribirme. La otra cosa es recordarles que el domingo 26 de abril está programada la primera prueba, es decir, su primer examen, en horarios de 10 a 12 de la mañana.
¿sí? El 26 de abril. Y viene desde la unidad 1 hasta el tema 3.3 de la unidad 3. Es decir, viene unidad 1, 2, y de la unidad 3 viene hasta el tema 3.3 nada más. Y ya vimos, ¿verdad? Lo vimos un poquito más. Pero igual tienen que seguir leyendo ustedes, ya lo saben. El otro aviso era que la tarea 3, al finalizar la unidad 3, pues deben hacer consolidada y subirla. Van a tener entre el lunes 13 hasta el viernes 17, y para entregar esta tarea 3. Y luego, recordarles que para la tutoría 4, que se va a tener el 9 de mayo, tienen que haber leído pues, la unidad 4 y llevar dudas que tengan ahí, ¿verdad? Y por la emergencia del COVID-19 se les va a dar más cobertura para la entrega de las tareas 4. Van a tener desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 13 de mayo para la tarea 4. ¿Sí? Desde el 4 de mayo hasta el 13 de mayo para entregar esta tarea. Entonces, estos eran los avisos que ya les había hecho al inicio, pero no estaban todos, por eso se les quiero decir de nuevo nada más. No sé si hay alguna consulta con respecto a esto. No, pues solo le voy a tomar captura de pantalla. Y Álvaro estaba, ¿verdad? Pero que ya no está ahorita, quizás no me aparece. Sí, abandonó. Vale. No, no le tomé captura de pantalla cuando él estaba. Pero sí estuvo. A ver. Vaya. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos. A ver acá. Entonces, ahorita nos damos un descanso. No sé si a las 10:10 nos conectamos para otra materia, no sé si les parece. Sí, está bien, licenciada. Sí, para que vayan a descansar un ratito. 10:10, 10:15 nos conectamos en la otra materia, ¿ven? Sí, pues ha sido un gusto estar con ustedes y pues descansen un ratito ahorita.